tenemos aquí ya a los espectadores. Pues nada, empezamos a las 3:12 la tercera jornada internacional contra el juego ilegal, que en esta ocasión se centra en el jugador porque creemos que es la pieza fundamental, la clave de la industria y a la que hay que mirar siempre y cuidar. Por eso lo ponemos en el foco al jugador y por ello invitamos a asociaciones de jugadores muy reconocidas, muy prestigiosas de España, de Chile y de Argentina. También para hablar desde el punto de vista de la medicina y de los avances psiquiátricos, tenemos al doctor Julio Ángel Bruguera, que es una eminencia absoluta en Argentina y en todo el mundo, y además ha trabajado con muchas empresas y tiene muchísimo que contarnos. Y desde el punto de vista empresarial tenemos a Karen Sierra, que ella nos va a explicar cómo se adapta la industria a los parámetros de las regulaciones de juego responsable, cómo se homologan los sistemas y cómo cumplen con todos los requisitos para dar una oferta de juego responsable al consumidor. Y nada más, creo que vamos a comenzar con el doctor Julio Brizuela, desde Argentina. Y nada, nos va a contar un poco cuál es su trayectoria, cómo empezó, en qué está trabajando ahora, cuando usted quiera. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la invitación honrosa que he tenido de parte de la presidenta de la Corporación de Juegos Responsables de Chile, Ariela Buenchumille, de la editora de Infoplay, Jacqueline Mesinas. Muchas gracias por participar muy gustosamente de esta jornada, además de todos los amigos que comparten hoy esta jornada. Lo mío, brevemente les comento que va a tener que ver con una serie de reflexiones que voy a hacer acerca de los programas de juego responsable. Específicamente, tanto Mariela como Jacqueline me pidieron que aportara la medicina, el punto de vista de la medicina, y naturalmente que los ojos que traigo hoy son ojos críticos. Hace falta esta observación constante y permanente de los programas de juegos responsables del mundo para que nos podamos actualizar. También les comenté, tanto a Jacqueline como a Mariela, ellas ya conocen algo de mi trayectoria, pero que hemos trabajado mucho en el ámbito empresarial, sobre todo porque las empresas nos han solicitado desde hace ya muchos años, le diría que desde principios de siglo, para que pudiéramos ayudarlos en la confección de los programas de juego responsable. Y justamente esa es una de las especialidades nuestras, es decir, la estructuración de los programas y la adaptación a cada uno de los lugares y regiones donde nos solicitan que se implementen. Por eso trabajamos con empresas como Podere, como Casino Club aquí en la Argentina, Podere a nivel internacional. Hemos tenido afortunadamente una muy buena relación tanto en la Argentina como en el exterior. Son empresas que han puesto en marcha muy tempranamente los programas de juego responsable. Aquí en la Argentina fue Casino Club y Codere quienes pusieron en primera instancia los programas de juego responsable, luego se adhirieron también otras empresas, pero antes de que las empresas comenzaran a trabajar, fueron algunas loterías provinciales, y en eso tengo que recalcar la acción específicamente de alguien que nos acompaña aquí, que es la licenciada Walda Leiner, que desde la provincia de Neuquén fue un verdadero motor en la progresión de los programas de juego responsable y la difusión a todo el país. Así, de esa manera, invitado por Wanda Leiner, es que llegamos a la provincia de Neuquén, siendo esta una de las primeras, por no decir la primera, que puso en marcha una acción general de los programas de juego responsable y no limitándose a una o dos
acciones, sino hacer un plan integral como deben ser los programas. Pero bueno, todo esto es parte de la historia que quizás a ustedes los canse si sigo con ellas. Me interesa ir al tema porque nuestro tiempo es muy valioso. Vamos a hacer un breve, pero muy breve repasito de lo básico, lo fundamental sobre qué es un programa de juego responsable, algo del cual insistimos mucho con nuestros alumnos para que les quede claro el concepto. Por eso este esquema que hicimos con el doctor Alfredo Cía, que me acompaña en el trabajo de nuestra empresa Conjugar SRL, y con el doctor Cía confeccionamos este esquemita para recordar a nuestros alumnos, por supuesto no a ustedes que son todos especialistas, pero de todas maneras era como para ayudarlos, qué es un programa de juego responsable. Conjunto de principios y prácticas que se comprometen a llevar adelante tanto gobiernos, loterías de Estado, gestores de juego, con el objetivo fundamental de prevenir y mitigar la participación desordenada en los juegos de azar y, sobre todo, proteger a los grupos vulnerables. Luego agregamos este círculo marrón que pusimos a un costado, que era con el aporte de la medicina. ¿Y por qué era importante el aporte de la medicina? Sobre todo por los avances que se va dando y la necesidad de adaptar los programas permanente y constantemente. Por esa razón es que justamente hoy vamos a reflexionar sobre algunos temas de esa necesaria adaptación con el aporte de la medicina. Aquí repetimos esto como para que les quede claro: conjuntos y principios y prácticas que se comprometen a adoptar los gobiernos, las loterías de Estado y gestores de juego, para proteger y mitigar la participación desordenada en los juegos de azar y, sobre todo, proteger a los grupos vulnerables. ¿Cuáles son las principales acciones que se ponen en marcha con un programa de juego responsable? Y vuelvo a pedirles disculpas a todos los expertos que nos acompañan hoy, porque esto es demasiado elemental, pero es fundamental, básico, que quede claro para toda la gente que esté presenciando esto y se esté iniciando en los programas de juego responsable. Una de las primeras acciones es prevenir y disminuir los peligros del juego inmoderado y trastornos de juego de apuestas. Allí aparece la palabra juego patológico, del cual ustedes ya van a ver que paulatinamente nosotros estamos abandonando esta designación de juego patológico, la estamos abandonando. Pero ya les voy a explicar por qué. Naturalmente aquí todavía lo conservo para que quede claro y no haya problemas de confusión. Segundo, instruir acerca de cómo jugar pero de manera protegida y fundamentalmente saludable. Detectar formas de juego inmoderada y además un juego enfermizo. Derivar para su correcto tratamiento a los que padecen este trastorno. Facilitar consultas ilustrativas tanto para la familia como para allegados. Propender a la investigación, y esto es muy importante, lo que hemos trabajado con diferentes loterías provinciales en nuestro país y distintos entes internacionales, por ejemplo, trabajos que se han hecho en Perú y también se han hecho en Panamá. Propender a la investigación de la incidencia y la prevalencia de los trastornos de juego de apuestas en la población general, planificar medidas intra e interinstitucionales para la prevención y asistencia. Este punto es muy delicado porque a veces se deja de lado y esto suele ser problema e inconveniente para la prosecución de los programas. Estas medidas intra e interinstitucionales. Propender a la formación de profesionales del arte de curar para asistir a los aquejados por este trastorno. Esto también
es algo muy elemental y primario. Ya en una oportunidad, allí en el 2001, en unas jornadas que se hicieron en la Argentina, a donde nos honró con la presencia del doctor César Sánchez Bello, hablamos sobre esta necesidad de propender a la formación de profesionales, porque ¿de qué valía la pena poder detectar lo que era la problemática de los trastornos de juego de apuestas si no teníamos profesionales formados para asistirlos? Entonces ahí vamos a hacer un desastre dentro de lo que podía ser el aparato de la salud pública. Proyectar a la comunidad conocimientos básicos sobre la enfermedad. Atención, este es un punto del cual vamos a hablar, puesto entre paréntesis adicción. Y esto no quiero que quede de lado. ¿Cómo reconocerla y prevenirla? Y además, maneras de jugar apostando en forma divertida y saludable, que es lo que necesitan fundamentalmente las empresas, que el juego sea divertido y saludable. Y acá está un tema que quiero que lo remarquen: evitar la estigmatización en la denominación de la enfermedad, los enfermos y sus familiares, lugares de asistencia, etc. Aquello de departamento de ludopatía debe quedar en el pasado, porque al departamento de ludopatía la gente tiene vergüenza de asistir. Entonces, cuidado, ya lo vamos a explicar a esto detenidamente. Cuidado con la estigmatización. Ha llegado el momento de que jerarquicemos el respeto a nuestros pacientes. A nuestros pacientes, insisto, a nuestros pacientes. Estamos hablando de una enfermedad, una importantísima enfermedad. Vamos a hacer un breve recorrido, pero sobre los programas de juego responsable que se pusieron en marcha en el mundo en general. Pero esto es nada más ni nada menos para que tengamos en cuenta las fechas. Las fechas. Por ejemplo, Harrah's Casino en 1988, los casinos de Holanda, en Canadá en el año 93, Foxwell Resort and Casino en el 93, Cesar World, British Casino Association, Australian Casino, etc., hasta llegar a la Argentina en el 2001. Tenemos que tener en cuenta, todo esto que yo les estoy diciendo es base para lo que vamos a tratar de analizar inmediatamente. Hay que tener en cuenta que la progresión de los juegos, de los programas de juego responsable, arrancó, y esto tiene que quedar claro, arrancó en la industria de los juegos de azar. Los programas fueron ideados por la industria. Luego, poco a poco, se fue allegándose, adentrándose a los entes de control, a los juegos, loterías del Estado, etc. Y finalmente llegó a la salud pública. Finalmente llegó a la salud pública. Nosotros llegamos allí cerca de la década del 90 y principios del siglo XXI. Ahí, nosotros, los médicos, recién empezamos con estas cosas. Nosotros los que tenemos ya más de 50 años en la profesión, les puedo comentar todo el recorrido que hicimos en el plano de la atención de las adicciones. Y de esa manera llegamos también a lo que eran los trastornos por juego de apuestas. Hay que entender hay que diferenciar los programas de juego responsable, los que están desarrollados en el ámbito de las empresas, los que están desarrollados en el ámbito de los entes controladores y los desarrollados en entidades mixtas. Lo tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando nos solicitan a cualquiera de nosotros, incluso ahora en adelante, cualquiera de ustedes o cualquiera de nuestros alumnos, que ya
poco a poco se van transformando en expertos en trastornos de juego de apuestas. Cuando los llaman para asesorar sobre programas de juego responsable, deberían tener en cuenta estas diferencias. No es lo mismo uno que otro programa. Pero hay que considerar el contexto desde donde se desarrollará el programa. Contexto. Hay que diagramar el programa evitando improvisaciones, por favor. Por favor. Analizar recursos propios y vecinos inicialmente para no sorprendernos luego. Optimizar las relaciones interinstitucionales. Esto es fundamental, básico. Optimizar las relaciones interinstitucionales. Wanda Leiner nos puede contar sobre la tarea dificilísima que le ha tocado vivir a ella, tratando de optimizar estas relaciones interinstitucionales para que aceptaran estas cuestiones. ¿Cuántas veces tuvo que ir, golpear puertas, volver a reuniones, no lo pueden atender, no es del interés, y sin embargo hay que seguir insistiendo, y de esa manera sí pudo penetrar a estas instancias. Tener un estricto control en el desarrollo del programa. Pero acá llegamos a lo que yo quería reflexionar con ustedes. 4 cuestiones. En lo sucesivo, todos los diapositivos van a tener un número en el borde superior derecho, y ese número va a corresponder a alguna de estas 4 solapas que les estoy mostrando. ¿Qué quiero que consideremos? Primero, que ha habido un cambio del concepto del problema desde 1980, 2013 al 2021. Cambio del concepto del problema. ¿Y por qué me interesa tanto hablar de estas cuestiones? ¿Sabe por qué? Porque en muchísimos lugares todavía estamos con programas de juego responsable que se iniciaron en 1985, 86, 1990 y que mantienen la misma estructura y no han podido entender que ha habido una diferencia en el concepto de la afección desde 1980 ahora. Segundo, hay una disminución de los criterios diagnósticos desde entonces a ahora. Esto parecería curioso. Es decir, pero ¿cómo van a cambiar los criterios diagnósticos de una enfermedad? No, no han cambiado, sino que hay uno de ellos que ya no se lo considera como criterio diagnóstico, sino como una variable. Pero es importante que lo tengamos en cuenta cuando vamos a hacer la confección del programa. Tercero, los nuevos descubrimientos y avances en el tratamiento de las adicciones, como el delicioso modelo transteorético de Prochaska, Di Clemente y Norcross, obtenido del análisis comparativo de 29 sistemas terapéuticos, y sobre todo el desarrollo y el análisis de lo que es la entrevista motivacional. Y por último, algo que me siento muy cómodo esta mañana trabajando con ustedes, sabiendo que este 4º nivel o 4ª reflexión la estamos cumpliendo aquí mismo, que es la necesidad de consultar a todos los involucrados en el problema para poder tener una idea clara al armar un programa de juego responsable. Consultar a los involucrados en el problema. Dicho esto, vamos a comenzar a desarrollarlo brevemente y rápidamente. Los cambios en el concepto. Hablamos de que inicialmente los trastornos de juego de apuestas fue incorporado como
dentro de los nomencladores médicos como trastorno del control de los impulsos. Atención, estamos hablando de los inicios de los programas donde era considerada este trastorno como trastorno del control de los impulsos. ¿Y qué son los trastornos del control de los impulsos? Grupos de trastornos de etiología neurobiológica que se caracterizan porque el individuo no logra controlar ciertas conductas que, por más que es consciente de lo dañino que resulta y de las consecuencias negativas que podría traerle, no pueden dejar de realizarlas. Esto tiene que ser importante, muy importante cuando armamos un programa, porque acá nos está hablando de trastornos neurobiológicos y ya está hablando de que son individuos que no logran controlar ciertas conductas. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque esto fue cambiando y naturalmente el programa tiene que adaptarse a esos cambios. ¿Con qué estaba, a dónde estaba ubicado ese trastorno del control de los impulsos llamado ludopatía? Estaba dentro de lo que era el trastorno posicionista desafiante, el trastorno explosivo intermitente, la cleptomanía, la piromanía. ¿Qué tenía que ver el trastorno de juegos de apuestas con la cleptomanía o con la piromanía? Pero no sabíamos dónde ponerlos. En 1980 no sabíamos dónde ponerlos. Y bueno, ¿dónde lo pusimos? En ese baúl de las obras, de lo desconocido, del de no sé mucho, pero en algún lado lo tengo que poner. Y lo pusimos en el trastorno del control de los impulsos. Y adelante. Y entonces, y esto para Máximo, tuvo que cargar con ese tema de que él padecía de un trastorno del control de los impulsos, y así se lo categorizaba. Y esto era lo difícil y dañino. Por lo tanto, esto lo tenemos que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque el trastorno de juegos de apuestas es una adicción. ¿Y qué es una adicción? Y acá lo aclaro, se los voy a leer rápidamente. Según la Organización Mundial de la Salud, enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Dependencia o necesidad. Ya no habla de un impulso incontrolable, está hablando de una dependencia o una necesidad. Y se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Por eso es que tenemos que tener abierta nuestra cabeza cuando armamos un programa de juego responsable, porque tendremos que tener en cuenta estos elementos, estos factores. Y además, que la causa exacta se desconoce. Los genes de una persona, la acción de las drogas o de las conductas, la presión de los compañeros, el sufrimiento emocional, la ansiedad, la depresión, el estrés ambiental, todos factores intervinientes. ¿Cuándo se lo reconoce? Para que hagamos un poco de historia. Como trastorno del control de los impulsos, 1980. La Asociación Psiquiátrica Americana, en el nomenclador que existe, que se llama DSM, en aquel momento DCM número 3, decía que se lo ubicaba dentro del trastorno del control de los impulsos, y ahí estaba esta definición: comportamiento de juego desadaptativo, persistente y recurrente que altera la continuidad de la vida personal, familiar o profesional en ausencia de un episodio maníaco.
comportamiento. Vayan anotando, antigua definición, comportamiento. En 1992, recién, desde 1980, la Organización Mundial de la Salud lo reconoce, pero también lo reconoce como ludomanía. Ya tenemos dos términos que les diría, tratemos de olvidarlos pronto: ludopatía y ludomanía. Y también lo define como epidemia. No se oía al doctor. Tiene apagado el micrófono. Sí. El doctor Natalia, el doctor... Hola, ahora hola. sí, ahora sí. Desde hace mucho que se apagó. Estaba justo hablando de la ludopatía y la ludomanía. Estaba recién Perfecto, empezando perfecto, ahí. perfecto, perfecto. Entonces, en el DSM-5, ya actualizado, a las adicciones químicas se agregó este capítulo de trastornos no relacionados a sustancias y apareció el trastorno por juego de apuestas, que antes se lo denominaba trastorno del control de los impulsos o ludopatía. Entonces, de ahora en adelante, junto con ustedes, vamos a hablar del trastorno de juego de apuestas. El núcleo de este apartado, y no nos debemos olvidar, y esto insisto mucho porque es una forma de aproximarme a Máximo, el núcleo de este apartado es la adicción. La adicción en sí misma, el ansia por la droga, por la conducta placentera, ansia, no impulso incontrolable, ansia. Conducta placentera es incorporado como criterio diagnóstico, independientemente de que ésta sea generada por drogas, por conductas placenteras, porque la sintomatología es similar a la de las adicciones por sustancia y porque la activación del sistema de recompensa cerebral es muy parecida. Activación del sistema de recompensa cerebral. Vamos a ir ahora a la segunda parte, que es los cambios de criterio. En el DSM-4 anterior había 10 criterios diagnósticos. Actualmente, DSM-5, tenemos 9 criterios diagnósticos y se retira algo importantísimo. Se retiró el recurrir al robo o al fraude para recuperar el dinero de las apuestas. Ese es el criterio 9, era el criterio 9. ¿Y por qué se retiró este criterio? Fundamentalmente por lo estigmatizante. Porque además, no necesariamente todos los pacientes presentan estas características. Esto es algo, diríamos, diferente, algo que puede aparecer o no aparecer, pero no como un elemento diagnóstico. Por eso es que si no tenemos claro estas cuestiones, va a llevar que este desconocimiento de los trastornos por juego de apuestas como verdadera enfermedad complica e impide las medidas preventivas y terapéuticas. Por eso tenemos que conocer el fundamento de la enfermedad, tenemos que tenerla clara a la enfermedad.
¿De qué les hablaba yo? De los avances y los descubrimientos que se han hecho, sobre todo en lo terapéutico. Apareció este modelo transteorético de Prochaska, Di Clemente y Norcross, modelo que toma conceptos de distintos marcos teóricos de la psicología y no ha sido tomado casualmente. La genialidad de Prochaska y Di Clemente fue comparar 29 sistemas terapéuticos. Pero saben ustedes, y esto muy brevemente, cómo Prochaska comienza a interesarse por esta cuestión. Simplemente porque él, tratando alcoholismo, encuentra que de 100 pacientes alcohólicos, enfermos alcohólicos, adictos al alcohol, de 100 pacientes, más o menos, atención, un 70% resolvían su problema adictivo sin tratamiento. Sin tratamiento. Es decir, que nosotros nos teníamos que conformar con el otro 30% solamente para sobrevivir. Había 30% que tenían que hacer tratamiento para salir de esta problemática. Por lo tanto, Prochaska dijo, ¿qué es esto? Y empezó la investigación. Y ahí es donde fundamenta su modelo transteorético. Es decir, de etapas donde descubre que la mayoría de los fracasos en los tratamientos tiene que ver con que las etapas donde el paciente va a la consulta no corresponde con un momento adecuado para ser tratado. Y ahí aparece aquello de precontemplación, contemplación, preparado para la acción, acción, cambio, mantenimiento y recaída. Prochaska y Di Clemente. Esto también nos hace falta conocer cuando estamos proyectando un programa de juego responsable. Y en segundo término, la entrevista motivacional, porque aparece dando respuesta a cuestiones planteadas por este tema. Desde el enfoque tradicional, el cambio es motivado por el malestar. Y desde la perspectiva de la entrevista motivacional, hay que resolver la ambivalencia. Entonces va a haber una diferencia entre aquel viejo concepto de para poder superar el problema hay que tocar fondo. Desaparece ese concepto y nos renovamos y nos optimizamos y nos volvemos felices en saber que ya hay otra cuestión. Deberemos en las adicciones trabajar con la ambivalencia y trabajando con la ambivalencia vamos a obtener resultados muchísimo más efectivos. Es decir, este enfoque tradicional de que las personas tienen que tocar fondo para que estén dispuestas a cambiar era muy cruel. Hoy pasa a ser muy antiguo. Estábamos llevando a que nuestros pacientes sufrieran una verdadera tortura, abandonándolos hasta que toquen fondo. En cambio, aparece esta alternativa de motivarlo por el malestar. Si logra hacer sentir bastante mal a la persona, ellos cambiarán. Esto era la vieja concepción, que se sientan mal para cambiar. Y otro de los preceptos es que las personas no cambian si no han sufrido bastante. Verdaderamente cruel, Torquemada. Es decir, hay que sufrir para cambiar. Horrible.
es decir, vieja concepción. Y llegamos al último, que es la necesaria inclusión de las acciones de jugadores anónimos, jugadores en rehabilitación, asociaciones de jugadores recuperados, familiares de jugadores, etcétera, etcétera, porque aportan aspectos que solo ellos y sus familiares conocen y han sufrido. Por lo tanto, difícilmente será que nosotros supongamos. Necesariamente tendremos que juntarnos con Máximo y tendremos que hablar sobre estas cosas y que él nos cuente su realidad, no mi realidad, no la realidad de mis libros. Necesito la realidad vivencial de Máximo, su propia historia, la historia de sus hijos, de su esposa, de sus hermanos, de sus amigos. Tendré que escuchar. Por eso sigue siendo un primum movens dentro de no solamente la medicina, sino los programas de juego responsable, aprender a escuchar. Y para sintetizar, les diría lo siguiente. El programa de juego responsable debe tener un tronco común. Debe tener un armazón constante que paulatinamente iremos agregando e iremos enriqueciendo, como en la segunda imagen, para que con todos los aportes, incluso, insisto, con los pacientes que padecen trastornos de juego de apuestas, sus familiares, los aportes de la medicina, los aportes de la psicología, asistentes sociales, es decir, todo el espectro, incluso hasta la ciencia jurídica, nos tienen que llevar a enriquecer este árbol, a provocar una mayor cantidad de follaje para que naturalmente nos dé un fruto donde todos podamos paladear. Nada más por el momento. Cualquier pregunta estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor, por esta excelente... Quería preguntar una cosa al doctor, si puede ser. Cuando dice usted que tenemos que aprender a escuchar a Máximo, a escuchar a los jugadores, también escucharnos entre nosotros, escuchar los reguladores, escuchar a empresarios, escuchar a reguladores, a jugadores, a científicos, que a veces parece un diálogo de sordos, que cada uno hace su batalla y no cuenta con los demás. Sí, Jacqueline, sí. Y sobre todo, me has dado pie para algo que es muy importante y que con Wanda lo hemos trabajado. Que dentro de las empresas explotadoras de los juegos de azar, dentro de la empresa, todos tienen que tener conocimiento del programa de juego responsable. No solamente la encargada de juego responsable, 1, 2 o 3 dentro de la empresa. Anoche, ustedes saben que yo cuando salgo de mi casa asisto a todos los casinos que se me ponen a tiro. ¿Para qué? Para curiosear. Anoche he estado en un casino donde no tienen ni idea de qué es el programa de juego responsable. No tienen ni idea, pero nada. Me miró y lo primero que dijo, si me permite voy a llamar por teléfono. No, le dije, no hace falta, porque se imaginan que iba a llamar a su supervisor para preguntar de qué se trataba. Por eso también deben trabajar dentro de las empresas el programa, esclarecerlo, que todos, desde el guardia de seguridad hasta el croupier, todo el mundo debe conocer lo que es el programa y todo el mundo debe conocer lo que es el ABC del trastorno de juego de apuestas. Junto con eso, doctor, una preguntita. a mí me gustaría agregar que también esto tiene que ver un poco con los entes controladores
de los casinos, y es poder comprender qué es lo que realmente es un programa de juego responsable, porque habitualmente piensan que el programa de juego responsable es la autoexclusión propiamente tal, y a su vez la folletería, que generalmente es copiada y es puesta en sala. Que no entienden cuál es el material que tiene la folletería, digamos, como para poder dar una buena respuesta cuando alguien en sala de juegos la requiere, y poder tener el cuidado necesario que uno debe tener con una persona cuando está haciendo este tipo de consulta, con la sensibilización, ¿cierto?, de comprender que estamos hablando con una persona que en este momento deja de ser un cliente, y poder tener el respeto que se debe con estas personas. A nosotros nos pasa mucho eso, y también nos pasa una falta de poder entregar cuál es el concepto teórico que ellos tienen de lo que es, por ejemplo, el juego responsable. ¿Cuál es su definición de juego responsable propiamente tal? ¿Y qué es lo que ellos pretenden trabajar dentro de esto? Porque si en los programas de juego responsable no se incluye la salud mental, no se puede hacer nada. Eso es lo que nos está pasando a nosotros ahora, y es lo que nosotros estamos pidiendo al menos para Chile. Sobre todo, Mariela, el poder entender, y esto es interesante para poder penetrar en el ámbito empresarial, hacer entender que los programas de juego responsable están respaldando a las empresas, les están dando más handicap, las están haciendo mejores a la vista de la población, las hacen más seguras. Es decir, cuando los empresarios terminan de entender estas situaciones, esto funciona maravillosamente. Esto es lo que les comentaba yo sobre lo que primeramente acá en Argentina hizo Codere y hizo Casino Club. Entender, es decir, las autoridades de la empresa, los directivos, pudieron entender este concepto de que esto beneficia a las empresas. Y esto es importantísimo, pero para eso hace falta explicar. Efectivamente, efectivamente. Bueno, me gustaría contarles a todos que se acaba de integrar con nosotros Bob Bernard. Bob. Querido Bob, Hola. me gustaría, incluso ahora que te acabas de conectar, es que, bueno, vos vicepresidente de la Universidad de Nevada y director del Instituto de Juego de Las Vegas. Nosotros, como Dreams, llevamos años trabajando con él. Por lo tanto, yo sé que ellos tienen buenos programas y diversas cosas que llegan directamente a las personas que están con algún problema de juego. Entonces me encantaría, vos, que tú pudieses en este momento comentarnos un poco al respecto de este punto. Pues muchas gracias, Mariela, y muchas gracias a todos. Es un honor, como siempre, tener una conversación. Estoy disfrutando mucho la conversación con Dr. Brizuela, especialmente. Es que hace 20 años, desde hace 20 años, teníamos una clínica muy similar en los Estados Unidos, en Las Vegas. Se llama el Problem Gambling Center y parece mucho. Tenemos los problemas muy similares y aspectos muy similares también. Es un poco distinto porque vivimos en un capital de los casinos, ¿no? Y un capital de turismo con millones y millones de personas con intereses distintos. Pero bueno, es un honor hablar con todos porque para mí lo más importante, yo soy profesor. Me gustaría construir puentes, ¿no? Puentes con todos ustedes, del sur de Argentina hasta el norte de Canadá, desde Europa hasta Australia. Es tan importante y creo que es más importante hoy porque del aislamiento de nuestra era de COVID, ¿no? Es más importante conversar, es más importante compartir información con todos, porque el aislamiento es difícil para nosotros, pero también para los pacientes de ludopatía, porque para ellos la solución, sus respuestas son, bueno, a veces es jugar
cuando hay un sentimiento de aislamiento. Es muy difícil para ellos y difícil para nosotros también. Pues entonces, para todos, si hay una oportunidad visitar a Las Vegas, tenemos una universidad muy grande, con un programa muy grande, con 50 personas que están estudiando todos los aspectos de los casinos, de los juegos, de ludopatía en nuestra clínica. Y estamos aquí para todos ustedes. Y sí, muchas gracias por ese honor, Mariela. Muchas gracias. Bueno, y gracias a ti, por supuesto, porque también muy bien el español. Se ha ido mejorando. Estoy mejorando. Sí, se ha ido mejorando con el tiempo, así que eso siempre también se agradece. Bueno, y contarles a todos, aprovechándome que está vos acá, es que nosotros probablemente vamos a poder retomar un evento grande que teníamos acá en Chile, donde teníamos de verdad un programa muy interesante, pero que fue todo stop por el virus, pero la idea es que podamos retomarlo, y a nosotros siempre nos interesa mucho abarcar lo que es la integralidad de este tema, no solamente abarcarnos un área, entendiendo que este es un tema que es multidisciplinario y tenemos que tomarlo desde esa mirada para poder seguir avanzando con todos los actores que están involucrados en el tema. Doctor Brizuela, profesor, dale las gracias por su maravillosa presentación. Yo no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda para preguntarle al doctor. Si alguien necesita su correo electrónico, él lo dejó al final de su presentación. El doctor Brizuela especializa gente en juego responsable en Buenos Aires, así como yo me especialicé con él durante 2 años, también los demás pueden hacerlo, lo que es bueno porque nos permite ir contribuyendo desde distintos países con más especialistas en el tema. Señor doctor, nuevamente yo le doy las gracias por esta excelente presentación que a mí me permite ir recordando contenidos que Huenchumilla no va viendo todo el tiempo, porque Huenchumilla debería estudiar permanentemente, pero no lo hace. Gracias, Mariela, muchas gracias, muy amable. Aquí tengo una consulta de Boller Ins, dice, buenas tardes. ¿Por qué no se trata por igual en la sociedad, en la administración pública, o el juego con premio económico y el juego sin premio económico o gratuito? Para ti, Julio. Sí. ¿Son 2 preguntas o una? Es una. ¿Por qué no se trata por igual en la sociedad y en la administración pública el juego como premio económico y el juego sin premio económico o gratuito? Bueno, yo creo que lo primero es, ¿por qué no se habla en la sociedad de este tema? Así es. Esto sería lo primero. ¿Por qué no se habla de los trastornos de juego de apuestas en la sociedad? ¿Por qué no podemos imponer esta situación? Pero de todas las adicciones, la que menos se habla es de esta. Se hablan de todas las otras. Es decir, lo que ocurre es que los intereses son diferentes. Entonces, atrás de las drogas hay intereses diferentes a lo que es el juego de apuestas. Entonces, lo que a mí me interesa es que poco a poco, de alguna u otra manera, en los programas de juego responsable se incluya esta promoción hacia la sociedad, este reconocimiento de lo que son los juegos de apuestas sanos, y además también, naturalmente, comparar lo que son los juegos de apuestas dinerarias a los juegos de apuestas no dinerarios, ¿no? Es decir, esto va a caer de maduro cuando se empiece a hablar en la sociedad sobre las características y los riesgos de los trastornos de juego de apuestas.